Varios diputados del Congreso se expresaron este lunes sobre el anuncio del Ejecutivo respecto a la implementación obligatoria del seguro de responsabilidad civil para todos los vehículos. Según los legisladores de las bancadas Todos y Cabal, el alto costo de la canasta básica y las deficiencias en la infraestructura vial hacen inapropiado exigir un seguro de responsabilidad, especialmente de forma obligatoria. De mencionar, ¿verdad? Es decir, aquí lo que este gobierno debería estarse enfocando es cómo reducir el alto costo de la vida, el alto costo de la canasta básica, y esto lo que está ocurriendo, esto que se publicó hoy en el Diario de Centroamérica, le va a pegar justamente al ciudadano guatemalteco, y por favor déjenme darle algunos números. Un seguro para usuario de moto, que son ahora la mayoría de usuarios en el parque vehicular, aproximadamente 2.6 millones de usuarios, usted motorista que me está escuchando, son 2.6 millones de motoristas a nivel nacional. El costo promedio de un seguro de moto vale 109 quetzales, el costo promedio son más de 1.300 quetzales al año. Eso significa, ¿verdad?, que con esto, ¿verdad?, de las empresas aseguradoras van a estar teniendo, ¿verdad?, la posibilidad de tener un negocio de más de 3.000 millones de quetzales solo en los usuarios de motos. Vámonos ahora a lo del parque de vehículos particulares, que estamos hablando de más o menos 2.4 millones también. El costo de un seguro de vehículo está en aproximadamente más o menos 118, 120 quetzales. Es decir, estamos hablando también de un negocio de seguros de más de 3.000 millones de quetzales. Es importante decir que la población tiene que prevenir riesgos, la cultura del seguro no es mala, pero en este momento, ¿verdad?, a Bernardo I y a todo el Ejecutivo debe de ponerse en los zapatos del ciudadano, el alto costo de la vida, y esto lo que va a hacer es que le va a pegar en la economía familiar, en la economía particular, en el hogar, y eso no es lo mejor. Por supuesto hay que prevenir, por supuesto hay que tener una cultura de prevención y minimizar el riesgo, pero también esto es importante socializarlo y verlo, y este no es el momento para castigar más al guatemalteco. Pero la opinión que me merece a mí es de que no han hecho absolutamente nada en el tema de las carreteras, por dar un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un gobierno completamente ineficaz. El kilómetro 44 de la autopista de Palín, donde se mueve el 70% del Producto Interno Bruto, no han podido resolverlo en más de 250 días. Y así sucesivamente en muchos otros lados. Los eventos de mantenimiento, los 66 que hay adelantado de Covial, los quitaron. Solo el 8% se le da mantenimiento a la infraestructura vial. Entonces, ¿cómo pueden exigirle a los guatemaltecos, ellos teniendo el presupuesto más alto en la historia, si ni siquiera tienen carreteras en buen estado y que deberían de estar en buen estado con la cantidad de dinero que tienen? Ahí es donde yo me pregunto, ¿en dónde está el dinero? Entonces, para empezar, si ellos quieren solicitar una medida de esta naturaleza a los guatemaltecos, obligarlos, exigirles, por lo menos que ellos cumplan con su responsabilidad primero. Eso es lo que yo tengo que opinar respecto a ese tema. En tanto, el diputado Álvaro Arzú afirmó estar de acuerdo con el seguro de responsabilidad civil. Explicó que aunque sea un tema controversial, es necesario por la alta cantidad de accidentes, sobre todo con motoristas. Bueno, es una decisión sumamente controversial, que yo puedo entender por qué habrán personas que no estén de acuerdo con dicha medida. Yo entiendo que hay muchos países, y no estamos hablando de países necesariamente muy desarrollados o los más ricos del mundo, sino que países incluso en nuestra región, en donde efectivamente se aplican ese tipo de medidas. ¿Para qué? Para proteger a los otros conductores. No es para protegerse a sí mismo o para proteger a su propio vehículo, sino para proteger a las otras personas que también transitan en las calles. Tenemos que entender de que transitar en la vía pública tiene sus reglas, tiene sus condiciones, se necesita una licencia, se necesita una edad mínima, se necesita de recibir un examen para poder manejar en las calles públicas. Por lo tanto, aplicar una medida como esto del seguro obligatorio me parece que es un paso en la dirección correcta cuando tomamos en consideración la cantidad de accidentes de tránsito, sobre todo con motoristas que están habiendo todos los días, que no cuentan con un seguro, que al final la persona que es víctima de un accidente de tránsito muchas veces se queda sin ningún tipo de protección porque la persona causante no contaba con un seguro contra terceros. A mí me parece que es una decisión controversial, pero que yo en lo personal estoy de acuerdo. La diputada Sandra Jovel, del bloque Valor, considera que Guatemala tiene que normalizar el tema de los seguros para vehículos, aunque remarcó que se debe hacer de manera paulatina y no en 45 días, como lo busca implementar el Ejecutivo. Yo creo que nuevamente menciono el tema, y es que Guatemala tiene que normalizar el tema de los seguros. Si bien es cierto, en este momento el tema de seguros es bien elevado, pero es precisamente porque nadie está comprando seguros para sus autos. Es una responsabilidad tener un auto. Obviamente uno no sale pensando en que va a tener un accidente, sin embargo,
sí saber que uno es responsable por algún accidente que se cometa y que el que se normalice el tema de seguros es importante. Tiene que irse dando de una manera paulatina, sí es cierto, poco a poco el mismo se tiene que llevar a cabo, pero creo que son medidas importantes que se deben de empezar a trabajar. Bueno, yo creo que ese es un tema que se tiene que también empezar a ver con el tema de tránsito. En Guatemala tenemos un parqueo de 7.5 millones de vehículos, muchos de los cuales por uno de estos vehículos que no sirva se arruina en la red vial guatemalteca, se queda parado toda Guatemala. Entonces yo creo que también eso es importante en este momento empezarlo a trabajar. Si bien es cierto, muchos de los guatemaltecos tienen vehículos que son ya muy viejitos, pues hay que en su momento tener que ir o modificándolos, pero también el gobierno de Guatemala tiene que trabajar en el sentido de ir dándole transporte a la población, porque eso es lo que se tiene que empezar a trabajar. Los guatemaltecos empezaron con el tema de compra de vehículos porque les quitaron el transporte a toda la población y eso fue en época de pandemia. Entonces es un tema que hay que trabajar también de la mano entre municipalidades y gobierno central. El diputado oficialista Samuel Pérez también apoyó la decisión del Ejecutivo, destacando que será una medida que ayude a reducir los altos índices de accidentes de tránsito, en el país. Sí, me parece que pues es valioso, digamos, yo creo que de todas formas hay que tener muchas precauciones al conducir cualquier vehículo, ¿verdad? Hay una importante tasa de accidentes automovilísticos y pues creo que es una medida adecuada para poder resguardar la vida de las personas. Finalmente, el diputado Héctor Aldana del Bloque Vamos confirmó que solicitó al secretario general de la Presidencia una copia certificada del acuerdo que establece el seguro de responsabilidad civil. El propósito es conocer los dictámenes jurídicos y técnicos que llevaron a esta decisión, agregando estar de acuerdo, pero debe ser de manera objetiva y con un previo análisis. Bueno, yo estaba haciendo memoria que en el año 2020 se dio un tema de esta naturaleza. Recuerdo que hubieron muchas protestas de los grupos de transporte porque había una ambigüedad en torno a los alcances de estos seguros. Yo no estoy en desacuerdo de que sean asegurados los vehículos en torno al incremento de los hechos de tránsito, pero tiene que ser de una manera objetiva, tiene que haber análisis, tiene que preguntarse a la superintendencia de bancos respecto a los alcances de las aseguradoras. Entonces creo que hay mucho tema que no se ha dilucidado, simplemente sacan esta información, creo que hay que ponerle un zoom, hay que analizarlo con toda la población guatemalteca, pero hay que ver esos alcances. Hoy por hoy yo le he solicitado a la Secretaría General de la Presidencia que me mande una copia certificada de ese expediente para saber cuáles son los dictámenes jurídicos y técnicos, pero sobre todo los informes que han dado las demás instituciones que están a cargo de esto.